75. Y hasta el 10 de marzo del 2000 estoy en Santana y salgo en excedencia del 10 de marzo del 90 hasta octubre del 2008. Soy de los muy poquitos que quedan todavía trabajando. Estamos 20 y no soy 20. El caso es que yo opino que en este momento, mi opinión es que el núcleo industrial más importante de toda la historia industrial de Andalucía, que ha sido Santana, se ha liquidado. Y es un drama industrial, es un drama social, es un drama económico. No tiene nada que ver los empleos que se puedan estar creando y lo que se está vendiendo en relación a la crisis de Santana, las nuevas empresas que dicen que están apareciendo, no sé qué, con lo que significa Santana, ya no en Jaén, por supuesto, ni nada más, sino en el conjunto de Andalucía. El núcleo industrial más importante en toda la historia industrial de Andalucía ha sido Santana. En la época mía, pues éramos 4.500 trabajadores al principio, como tú decías, entraba mucha gente en los años 70, 80, hasta sobre todo los años 70. 4.500 empleos directos es un volumen de empleo muy considerable y efectivamente todo eso se ha hundido, se ha roto, por lo que se ha planteado muy bien, y es la falta de una involución, de una perspectiva industrial, tecnológica, de innovación. Se ha dejado todo muy, en ese sentido, abandonado y no es posible competir, no ha habido proyecto industrial definido por parte de la Junta de Andalucía y al final pues, se ha cerrado. Entonces, es cierto, se empieza haciendo maquinaria agrícola, Land Rover, caja de cambio de Citroën, Suzuki, se hace una innovación cuando se va a Land Rover, los británicos, con un Aníbal un poco similar a Land Rover, y también Iveco mete la mano en la última etapa en Santana y se hace un coche hasta el año pasado, hasta el año 2010, en noviembre termina el último coche de salir en la planta de montaje. Y efectivamente, ya incluso en la época que ella planteaba algunos nombres que han estado participando con vinculación en la SAFA, que es el núcleo más importante que aporta personal con cierta formación a Santana y también con una perspectiva social, sindical, que va enriqueciendo luego el movimiento obrero en Santana, que también se va nutriendo de otros núcleos de formación pues, de aquí de Jaén y de otras partes, y que efectivamente ya en los años 70, principios de los 70, antes de caer la dictadura, ya se producen connotaciones con la participación de la gente en los jurados de empresas, etcétera, desde una perspectiva sindical de clase, de manera clandestina, ya se contemplan y si hay experiencias de connotaciones, de movilizaciones y de despidos justamente por cuestiones de carácter de vinculación sindical y todo este asunto. Que por la ley de amnistía alguna gente se recupera, de los que en los años 72, 73 pues cayeron por todo ese proceso de la dictadura, etc. Y con la amnistía sindical, en el año 76, alguna gente se recuperan, otros no les interesaba por su situación tal, y bueno, eso es así. Y efectivamente, hay un planteamiento sindical de participación en los jurados de empresas, los enlaces sindicales, de manera considerable, y es donde sale finalmente núcleos muy fuertes con un movimiento muy sectorializado, muy localizado por naves, como ya planteaba, y por secciones, que son capaces de poner en marcha un movimiento, una experiencia. Yo fui partícipe de ese asunto, para mí muy buena, muy positiva, porque había... ¿Cuáles eran los problemas que había en Santana? Pues lo que ella planteaba, el abanico salarial, que era enorme, desde el peón que cobraba tal, hasta los directivos, los encargados, los cuadros medios, etcétera, que había niveles salariales con una diferencia enorme. Y eso era un elemento de injusticia
ya no solamente la falta de democracia, de libertades sindicales, etcétera, etcétera, sino el hecho concreto de la realidad salarial, del abanico salarial existente en Santa Ana. Y por otro lado, es verdad también, otro de los planteamientos de sublevación y de organización sindical del movimiento en aquella época, pues era contra la forma organizativa de los cuadros que estaban vinculados pues, al régimen, a la Falange, lo recuerdo, ya ha planteado Sáenz de Montagut, que es una persona histórica del principio, que luego han ido llegando pues, Salmerón y otra gente que han sido del régimen, de la Falange y que han hecho un organigrama, una estructura de línea de mando con unas condiciones características de mano de hierro, ¿no? Para entendernos. Pues la cuestión de la necesidad de libertad sindical, la cuestión del abanico salarial, la cuestión del trato, de la forma organizativa, de la línea de mando, son aspectos que ponen un movimiento en marcha por secciones, por naves, en algunos sitios más que en otros. La cadena de montaje del Land Rover era un sitio donde había más líderes sindicales que luego participaron en todos los procesos que ya se han visto, de la huelga del 77 y en otros momentos, y que antes del 77 ya se produjo en el año 76 una huelga justamente por la reacción de la dirección de la empresa frente a ese movimiento de mucha tensión, de mucha marcha, de mucha movilización por sectores, por naves, despidiendo a 4 personas de los que participábamos en ese asunto. Uno de ellos era yo, otro era Emilio, que luego fue del 77 de los que salieron, otro fue Cuero, que también es una persona dirigente de la época, y otro, uno que acabó, que estaba en la CESUR, que acabó ya también, los que salieron en el 77, y los 3, menos yo, salieron en el 77 porque yo estaba en la mili, haciendo los servicios correspondientes a la guerra. Bueno, el caso es que la experiencia que vivimos, la gente que participamos en el movimiento por naves, con las reivindicaciones, la lucha sindical, etcétera, es sensacional. Te crea no solamente satisfacción, sino te aprendes mucho, porque se produce una paralización total, en la huelga que se produce en el año 76, de toda la fábrica 100%, porque nos despiden a 4, nos echan, nos encerramos allí y tal, es decir, hacemos el movimiento sindical correspondiente, y hasta que, por supuesto, la huelga consigue que nos tengan que readmitir, y hasta que no vamos los 4 pasando desde arriba abajo por todas las secciones, la gente no se pone a trabajar, porque no se creían que se había resuelto el conflicto. Y todo eso yo creo que fue, de alguna manera, lo que fue articulando ya con posterioridad la creación de los sindicatos. Es en ese momento cuando se empieza a conquistar que reconozcan la gente elegida en las asambleas por nave, etcétera, como representantes legítimos e interlocutores entre los trabajadores y la dirección de la empresa que tú planteabas al principio, y todo ese movimiento que justamente estaba conquistando poder sindical, bastante poder sindical, tenía que ser descabezado con una actitud dura, fuerte, que es la huelga del 77, provocada por el cierre patronal, porque estábamos avanzando mucho en relación al poder sindical en Santa Ana, que evidentemente no suponía tener participación en la gestión de la empresa y este tipo de cosas, pero sí una interlocución con bastante, por decirlo así, en fin, poder, autoridad, no sé qué, pero muy visible. Y la huelga del 77, con 40 días, insisto, ya no me pilla a mí allí, circunstancialmente, por la cosa esta que he dicho de la mili. Es verdad que el pulso, yo sí pienso que es un pulso político, sindical, social, entre las partes que estábamos combatiendo en este asunto, y que se perdió. Se cabeza bastante el movimiento, los dirigentes, las 12 personas que salieron, fueron despedidas,
que se incorporan, como tú has dicho, a direcciones sindicales, sobre todo de comisiones, etc. Y en todo ese contexto es bueno, justo también señalar que aparecen comisiones obreras con mucha fuerza, UGT, me refiero antes de la huelga del 77, en toda la formación de la libertad sindical y tal, UGT, también el sindicato unitario y también la CESU, con menos fuerza, pero eso existió en Santana en aquella época. Con la huelga del 77 cae todo, se mantiene comisiones con dirigentes renovados, porque la mayoría, había los 12 que salieron de la gente de comisiones, uno de la CESU y no sé si había uno del sindicato unitario, y volver a recuperar el movimiento con fuerza sindical en Santana costó bastante, pero se consiguió, a pesar de la derrota. Y efectivamente es a partir de ese momento, de la derrota del 77, cuando UGT tiene más fuerza, cuando también existe un sindicato empresarial, que es la CESI, que conforman mayoría durante varios años y son muy decisivos en todos los procesos de negociación colectiva, y comisiones siempre nos quedábamos, bastantes veces nos habíamos quedado descolgados de los convenios sin firmar, pues porque había una actitud bastante connivente con la dirección de la empresa, que seguía siendo todavía la misma que conocíamos en la época de la transición y los últimos años de la dictadura, etc. El proceso después de la huelga que la empresa pone en marcha sobre la necesidad de fragmentar ese movimiento de la creación, está claro, bien analizado, la creación de Manzanares, con trabajo de mecanizado, etc. Y efectivamente cuesta mucho trabajo que entremos Comisión Obrera en Manzanares y vincular, es decir, hacer un movimiento sindical coordinado con los dos centros de trabajo, el de Santana Linares, que es muy importante, el otro menos desde el punto de vista de la cantidad, cuesta mucho trabajo y lo consigue la empresa en cierta medida, el objetivo de fragmentar el movimiento obrero, el movimiento sindical. Y yo creo que con posterioridad, ya en los años 80 y en la segunda década de los 80, que empiezan a aparecer las crisis en el sector de la automoción, hay falta de innovación, nos quedamos muy retrasados. Es verdad que en Santana había un alto nivel en la negociación colectiva cuando se hacían las propuestas, no solamente la reivindicación, que está bien recogido, yo creo, el asunto salarial, la jornada, etcétera, sino también aportación de propuestas de innovación tecnológica, de mercado, de estudios de mercado, de qué hay que producir para el objetivo fundamental que teníamos, que era el mantenimiento del empleo. Este nivel para mí ha sido una forma de aprender mucho, porque ha permitido, yo recuerdo cuando teníamos que formular los trabajadores con una formación en materia económica relativamente pequeña, formular cosas como que si nosotros exportamos con la peseta a un nivel de cotización, pues las posibilidades de exportación serán mayores. Es decir, todo este tipo de cuestiones, que son elementos ya de economía que hay que tener un cierto nivel, pues fueron muy importantes y encima de la mesa por parte del comité de empresa, sobre todo gente de Comisión Obrera, de donde procedían de esos estudios, de nosotros mismos, ya no de los que nos pudieran apoyar de fuera, porque nos teníamos que preocupar de esas cosas. Y eso yo creo que también, que se refleja muy bien, ha caracterizado un movimiento obrero formado, con capacidad, etc. Pero cuando ya volcamos la década de los 80 y empiezan a aparecer esas situaciones de crisis por la falta de perspectiva industrial, porque llegan las otras marcas con productos, quiero decir, todoterreno, de la competencia y mucho más avanzados en el ámbito tecnológico, y nosotros pues absolutamente descolgados de todo ese proceso, desaparece la caja de cambio de Citroën, vuelve a recuperarse la fuerza